Y ya estamos en vivo. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tenemos el gusto de recibir al doctor Alejandro Heredia, invitado del doctor Andrés Rodríguez, que forma parte de la materia de biomoléculas de la carrera de biología en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Entonces, bueno, le agradezco al doctor por acompañarnos y darnos esta charla y cedo la palabra para el doctor Andrés Rodríguez para que nos haga favor de presentarnos al doctor. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, profesora Teresa, le agradecemos mucho. Buenas tardes. Tenemos como invitado en esta charla al doctor Alejandro Heredia, que nos hizo el amable favor de darnos, o de venir a darnos una plática titulada El uso de la química de radiaciones para entender el origen prebiótico de biomoléculas, la cual está muy acorde con nuestros temas de la primera unidad. Y solo para comentar un poquito sobre el doctor es biólogo, es egresado de la Facultad de Ciencias, realizó de igual forma sus estudios, no recuerdo, doctor, si fue de maestría y doctorado, igual en Facultad de Ciencias. Doctorado directo y la estancia en Alemania. Ok, doctorado directo de Facultad de Ciencias, y después tiene una historia bastante interesante en cuanto a postdocs, porque ha estado por más de 10 años afuera de México. Recuerdo que son en países de Estados Unidos, en Alemania, en Portugal, en Brasil también, y finalmente lo tuvimos de regreso en México. Afortunadamente para nosotros regresó al instituto donde se formó, al Instituto de Ciencias Nucleares, y actualmente está laborando en el departamento de Química de Radiaciones y Radioquímica, en un departamento que se dedica a cosas muy interesantes sobre el origen abiótico de biomoléculas. Bueno, para no quitarle más el tiempo, entonces les dejamos aquí con el doctor Alejandro Heredia. Pues muchísimas gracias, profesora María Teresa Ortiz. Muchísimas gracias, doctor Rodríguez, también. Gracias, Andrés. Yo conozco a Andrés desde hace ya unos buenos lustros. En algún momento que vine de mi época doctoral de vacaciones, bueno, pues tuve el gusto de conocer a Andrés. Desde entonces hemos colaborado muy, muy estrechamente. Y como la profesora y el doctor Rodríguez estaban comentando, vamos a platicar un poco acerca de el uso de la química de radiaciones para entender el origen prebiótico de biomoléculas. Esto en el marco del curso que llevan ustedes. Mi nombre es Alejandro Heredia Barbero, soy del Departamento de Química de Radiaciones y Radioquímica del Instituto de Ciencias Nucleares de nuestra universidad. Pueden ver aquí mi Twitter, que tiene información de chile de dulce y de manteca, pero para las cosas académicas, etcétera, bueno, pues tienen ahí también mi correo electrónico institucional. Lo que nosotros muchas veces como biólogos, como personas de carreras de ciencias de la salud, muchas personas de la física o de la matemática o de la química también, personas implicadas también en el estudio de fenómenos complejos, pues tienen un pie, si no los dos pies puestos en las ciencias biológicas. Una de las características de las ciencias biológicas es que están muy bien estructuradas las formas que tienen estos sistemas. Del lado izquierdo tenemos el cono de una conífera o una piña, y lo que vemos aquí son estos patrones como muy regulares. No es el único caso en donde estamos viendo este tipo de patrones en los sistemas vivos. Si nos vamos también a la quiralidad de las moléculas, por ejemplo, los azúcares D, los aminoácidos L, etcétera, ya habla de una especificidad también muy concreta. Del lado derecho tenemos una flor. Lo que tenemos entonces es el carácter también de este sistema físico-químico tan extraño al que pertenecemos nosotros, que es la biología, que es la reproducibilidad, la reproducción, y la dependencia que tenemos también con esta molécula tan exuberante, como veremos después, que es el agua, que esto es, bueno, pues una chinampa el sistema de canales que tienen chinampas en Xochimilco, o por ahí, la parte sur
de la Ciudad de México. Y bueno, quise expresar con estas 3 imágenes, como grosso modo, cuáles eran algunas características también muy generales de este sistema físico-químico tan extraño que es la vida. Yo me atrevería a decir, de hecho, que si lo viéramos, por ejemplo, en términos de lógica y conjuntos, que el universo mismo no es más complejo que un sistema vivo o que la biología. Esto suena raro porque los sistemas vivos están contemplados en el universo donde vivimos. No es el universo, desde luego, del conjunto universo como se plantea en las matemáticas, pero sí el universo físico que tenemos a nuestro alrededor, en donde está nadando nuestra inmensa contaminada nave espacial llamada planeta Tierra, y que es donde nosotros habitamos. Entonces, partimos esta charla en dos secciones. Una es la parte donde están las moléculas que componen a nuestro gran rompecabezas. Nuestro gran rompecabezas va a ser el sistema vivo, va a ser el sistema biológico, no en abstracto, podemos de hecho decir desde este momento que va a ser la célula, una vez que ya está ensamblada, a partir de todo este conjunto de biomoléculas que se me debieron sintetizar de forma prebiótica en una tierra primitiva, o quizás también dentro del conjunto de meteoritos que van por ahí vagando por el universo durante miles de millones de años, como veremos más adelante, y que sintetizan por un lado este punto número 1. Sintetizan por un lado estas piezas, que son las moléculas orgánicas que pueden ser funcionales. La parte número 2 va a ser el reconocimiento de estas moléculas, para formar estructuras supramoleculares. Estas estructuras supramoleculares ya van a tener un carácter como más funcional. A lo que voy con esto es que si vemos como de reojo, como abuelo de pájaro, esta situación de la síntesis de moléculas de relevancia biológica, hay como dos partes integrantes principales en esta estructuración prebiótica. Una es síntesis de las piezas, es decir, de las moléculas, de forma abiótica. Y la número 2, como veremos más adelante, es el reconocimiento entre las moléculas para dar funcionalidad. ¿Por qué hablamos entonces de esta relevancia o de reconocer a nuestro planeta como una nave espacial que va por ahí? Pues porque las moléculas de bajo peso molecular, también las moléculas de alto peso molecular, que pueden ser, por ejemplo, grafeno, fulerenos, grafito, nanotubos de carbono, etcétera, es posible que se generen en condiciones prebióticas, por ejemplo, en el espacio interestelar, que esas no nos interesan de momento, quizás sí, pero podríamos más bien decir que las dejamos de lado. Nos estamos enfocando directamente a las piezas principales, que son como 170, bueno, al año 2013, como dice este artículo que tengo aquí, hasta el año 2013 había aproximadamente 170 moléculas orgánicas, muchas de ellas muy vinculadas o muy estrechamente relacionadas a la biología. Solamente que hay una salvedad en la síntesis de estas moléculas orgánicas. Una es que tienen que tener bajos pesos moleculares, y la característica número 2 es que se hayan sintetizado sin necesidad de la maquinaria celular. Esto nos lleva directamente, lo del el mensaje que les estoy dejando aquí, sobre las moléculas que se han caracterizado en el espacio interestelar, o en meteoritos o meteoritas, como algunas personas les dicen también, son las condiciones físico-químicas que tenemos en el medio interestelar. La síntesis de compuestos orgánicos tuvo que ver hace 200 años aproximadamente con la revolución industrial, con la necesidad, por ejemplo, de sustituir colchonetas de fibras naturales por colchonetas artificiales que duraran más, los tintes, los pigmentos, etcétera, naturales, en lugar de tener algunos litros o volúmenes relativamente pequeños para la industrialización de estos procesos, pues se tuvo la necesidad y se tuvieron que generar también mayores cantidades de estos productos a partir del uso de los diferentes métodos científicos que ya estaban disponibles. Berzelius, por ejemplo, es la persona que propone
qué es un compuesto orgánico y qué es un compuesto inorgánico. Ahora vamos a movernos un poco más a la diapositiva anterior, en donde hablamos sobre la relevancia del espacio interestelar. Un compuesto orgánico es algo que viene de algo vivo. La palabra orgánico viene de organismo y la palabra organismo viene de jerarquía y viene de las cosas que están acomodadas en pirámide. Eso es la organización, eso es lo orgánico y eso es la química orgánica, en principio, y ahora la estudiamos como la química del carbono. Los compuestos inorgánicos son normalmente cosas que tienen que ver con los minerales. Ahora sabemos que es muchísimo más complicado, pero hace 200 años Berzelius sugirió esa diferencia. Posteriormente Wohler, que fue estudiante de Berzelius también, ya logra hacer síntesis de moléculas biológicas con una caracterización también muy incipiente a partir de cosas que no son biológicas. Entonces tenemos que la revolución industrial y estos años de auge de la química llevaron a la síntesis de muchos compuestos biológicos por medios absolutamente independientes a los vistos en los procesos celulares, ya estudiados por la medicina o por algunas otras áreas que se habían estado desarrollando, pues desde la época de Aristóteles o antes, hasta esos días del siglo XIX. Otras personas posteriormente caracterizaron las moléculas como glicina en las gelatinas, o Berthelot, por ejemplo, la estearina también. En el caso de México tenemos Andrés Manuel del Río, que descubre el vanadio, pero él le llama eritronio. No sé hasta la fecha, eso puede ser alguna cuestión importante para ustedes, a la comunidad, a los estudiantes que les guste la historia, por qué no se llama eritronio y sí se llama vanadio ahora. En el caso de Melchor Ocampo tiene ya también un estudio como de algunas espectroscopías incipientes. Tiene también estudios sobre una posible cámara fotográfica, no logra hacer impresiones hasta donde tengo entendido, o lo que he revisado. También trabaja con el virus de la rabia, aparentemente intenta salvar a una persona que fue mordida por un lobo con rabia y no lo logra, pero a lo que voy es que ya se están estudiando estos sistemas biológicos altamente complejos, como son las moléculas y su síntesis, y como son algunos virus, también de forma muy incipiente. Ustedes me podrían mandar por el chat ahora, o a la profesora preguntarle, el profesor también decir, a mí preguntarme, pero ¿por qué estamos hablando del espacio interestelar y también de moléculas y también de química de radiaciones y también de algunos compuestos complejos como virus, etcétera? Si estamos hablando de la síntesis prebiótica de compuestos de relevancia biológica, pues la respuesta es relativamente simple, porque en la Tierra, por ejemplo, tenemos muchos compuestos radiactivos, especialmente en el manto, hay menos en la corteza. La corteza es la que se encarga de asustarnos a los que somos más o menos centroamericanos, como los que estamos en la Ciudad de México, y un poquito más al norte igual ya les toca lo de los temblores, especialmente las personas en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, etcétera, otras partes de Centroamérica. Pues esta parte que es la corteza es la encargada de darnos esos sustos terribles que esperemos que no sean tan dañinos en el futuro, después del que tuvimos en el 2017, y la riqueza de minerales en la parte de la corteza y por debajo de la corteza, es decir, el manto, que es lo que se encarga de mover la corteza, es rica en sustancias radiactivas, en minerales radiactivos. Estos minerales radiactivos emiten también, valga la redundancia, radiaciones ionizantes. Una radiación ionizante me va a descomponer fragmentos del compuesto que yo tenga ahí, sea mineral, sea un compuesto orgánico o el agua también. ¿Qué tiene que ver esto con el espacio interestelar? Pues resulta que los astronautas, los cosmonautas, las personas, los satélites que salen a producir señales o a reproducir señales o ampliar señales, etcétera, para conveniencia de nuestros teléfonos celulares y nuestras señales de internet, etcétera, no se visten o no le ponen capas o no revisten estos sistemas nada más por moda, sino que las condiciones físico-químicas del medio interestelar son muy agrestes en términos de radiaciones ionizantes. Una radiación ionizante me va a golpear mi molécula orgánica, mi compuesto inorgánico, que normalmente son minerales del tipo de la olivina, los silicatos, pero también agua y
también lo que esté volando por ahí, que hay vacío. ¿Qué condiciones hay? Además de las muy intensas dosis de radiación que tenemos en el espacio interestelar, tenemos muy bajas temperaturas. ¿Qué temperaturas tenemos en el espacio interestelar? Vamos a decir, menos 250 grados centígrados, más o menos, ¿no? Menos 240 grados. ¿Qué temperatura tiene el nitrógeno líquido que utilizamos en los laboratorios? Los que alguna vez estuvimos en un laboratorio de biología, ¿qué temperatura tiene el nitrógeno líquido? Menos 180, menos 190. Estamos hablando que el espacio interestelar tiene una temperatura mucho más baja. ¿Qué temperatura tiene el hielo seco, por ejemplo? El hielo que tienen los carritos de los helados de los parques. Que no sé por qué motivo cuando yo era niño, por ejemplo, siempre o se llamaban helados Patty o helados Gaby, pero bueno, la cosa es que uno le compraba al heladero, a la heladera, el trocito de hielo seco y uno jugaba con él, ¿no? Olía a CO2. Ese hielo seco está a menos 70 o menos 80 grados más o menos Celsius. Pues el espacio interestelar está a menos 200 y tantos, menos 240, ¿no? Menos 250 grados. Quizás a temperaturas menores en algunos lugares, lejos de las estrellas. Hay unos campos magnéticos bárbaros también, unos campos magnéticos inmensos. Todo esto nos está modificando la dinámica de reacción de las moléculas de pequeñas masas moleculares, como el CO2, el metano, el hidrógeno molecular, o sea, el H2, el oxígeno molecular también, o sea, O2, etcétera, para formar moléculas de importancia prebiótica. Esto es un dato que ya habían visto algunos investigadores. Por ejemplo, esta es la portada del libro de Alfonso Luis Herrera, que él es uno de los organizadores de la biología en México a finales del siglo XIX, tiene unos estudios muy avanzados, y en este libro de Biología y Plasmogenia, él tiene algunas definiciones sobre qué es la vida. En realidad lo que yo les puedo decir, y muchas de las compañeras, muchos de los compañeros que estudian también la química prebiótica, la evolución molecular y el origen de la vida, podemos decir que es muy difícil definirla. Estamos viéndola, convivimos con ella, somos parte de este fenómeno, pero no podemos definir con simpleza, no podemos definir con simplicidad este fenómeno por su alto grado de complejidad, ¿no? En este libro, por ejemplo, Alfonso Luis Herrera nos hace una introducción sobre qué es la vida y al mismo tiempo nos pone como en un mapa, que es el que presento aquí del lado derecho, sobre dentro de la plasmogenia, cuál es la línea que seguimos las personas que intentamos imitar la síntesis de las moléculas relevantes para la biología por vías no biológicas. Entonces sería plasmogenia pura, si me siguen aquí, plasmogenia, luego está la parte de pura, y sería quimiogenia. Entonces, yo estaría trabajando con quimiogenia, o algo parecido, para la nomenclatura de Alfonso Luis Herrera de comienzos del siglo XX. Este libro está editado en 1920 y tantos, Alfonso Luis Herrera muere como en 1940 y tantos, pero alcanza a publicar un artículo en Science, como veremos más adelante. Entonces tenemos por un lado la síntesis de las moléculas prebióticas, el síntesis de estas moléculas de relevancia prebiótica y biológica, en términos de evolución molecular, es el primer paso. ¿Cómo se sintetizan? Y lo que demostraron algunas personas, Alfonso Luis Herrera, a finales del siglo XIX, por increíble que suene, ya había discutido la necesidad y la versatilidad de las superficies minerales para la síntesis de estos compuestos de relevancia prebiótica, su transformación y su ensamblamiento en estructuras complejas. Posteriormente, algunos autores como John Haldane, que además de ser biólogo era biomatemático, que está del lado izquierdo arriba, luego del lado derecho está Oparin, tienen unos textos geniales. En el caso de John Haldane, fue guerrillero de las brigadas internacionales en contra del nazismo en España. Sabemos que en España el nazismo ganó la guerra civil, muy desafortunadamente. Hubo un pacto anterior también en donde estas brigadas internacionales tienen que regresarse, en el caso de Haldane, a Inglaterra, y también tiene un gran trabajo sobre la química prebiótica, especialmente sobre cuáles pudieron ser las condiciones en que se debieron generar estos compuestos. Es una discusión amplia. No recuerdo honestamente si Oparin y Haldane tenían ya conocimiento
tuvieron conocimiento de los libros de Alfonso Luis Herrera, en un seminario que organizó el profesor Antonio Lascano en el Colegio Nacional. Tuvo un invitado de una universidad catalana y dijo que él había encontrado un facsímil, una copia de uno de los libros de Alfonso Luis Herrera sobre plasmogenia, sobre evolución química, censurado por el gobierno nazi. Y recuerdo que había pasado una diapositiva en donde venía ahí el sello de censura, en donde estaban prohibidos los libros mexicanos por los avances científicos que había aquí. Posteriormente, tomando en cuenta muchos de estos elementos ya discutidos ampliamente por personas como Alfonso Luis Herrera, Haldane, Oparin, etcétera, otros investigadores como Stanley Miller y Harold Urey hacen todo un ensayo muy interesante, por cierto, en donde ponen una retorta que es esta bola que les presento yo aquí, que estamos señalando con la flecha azul, en donde se van a dar como estos recirculamientos de esta mini atmósfera en el laboratorio que tienen ellos, y debajo, donde tenemos estas dos líneas horizontales, vamos a tener electrodos. Los electrodos, es decir, los chispazos, bueno, no, o sea, cada vez que tengamos unos electrodos, un potencial, o sea, voltaje, y además corriente, es decir, grandes voltajes, y se generen chispazos, lo que vamos a obtener ahí también es síntesis de radicales libres. Se va a estar comportando también de alguna forma como lo que generan las radiaciones. Hay polarizadores en los laboratorios que utilizan este fenómeno para activar moléculas, etc. En este artículo específicamente no recuerdo si Miller y Urey ponen el voltaje que utilizaron o la corriente, según yo no, pero la cosa es que también era muy incipiente la investigación y es muy importante que hayan hecho experimentos. Es donde comienza más o menos el desarrollo de esta línea del conocimiento que es la química prebiótica. En el caso de Alfonso Luis Herrera ya tenía algunos ensayos experimentales muy complejos, por cierto, en donde había tenido también algunos logros experimentales relevantes. La cuestión es que tenemos una gran diversidad de compuestos orgánicos, de minerales, y todos estos coexistiendo en el universo o en la Tierra primitiva, y estos están siendo bombardeados constantemente. En la Tierra primitiva, por ejemplo, había menos atmósfera, y tenemos que esta interacción con las radiaciones ionizantes me están causando dos caminos principales. Un camino es la diversidad de la hemeroteca molecular, es decir, tengo 3 moléculas, por decir algo, irradio y voy a tener 10 moléculas después, diferentes. Por otro lado, o de forma concomitante, de forma paralela, voy a tener esas 3 moléculas así, pero después de irradiarlas, van a crecer sus masas moleculares. Esto suena a que la propuesta de la evolución molecular o de la química prebiótica, etcétera, salta un poco o se salta algunos pasos para llegar al origen de la primera comunidad, de la primera población celular. En realidad, estamos ocupando los mismos términos de evolución del darwinismo para proponer que hubo pasos graduales también entre estas moléculas de muy bajos pesos moleculares, irradiaciones, interacción con agua, interacción con minerales, y luego aparición o síntesis de moléculas más complejas. Sugerimos muchos mecanismos, sugerimos algunas moléculas específicas. Una colega muy cercana, que es la jefa de laboratorio de evolución química del Departamento de Química de Radiaciones y Radioquímica del Instituto de Ciencias Nucleares, la doctora Alicia Negrón, tiene una línea de investigación, por ejemplo, en donde tiene una molécula, la irradia y salen de esa hemeroteca a partir de la irradiación de esta molécula casi todas las moléculas del ciclo de Krebs. Eso fue parte de su tesis doctoral. Entonces tenemos que por un lado se van a ir hacia la síntesis de más moléculas después de irradiarse,
y por otro lado, al aumento de la masa molecular. Esto es lo que nosotros consideramos evolución molecular o química prebiótica también, a partir de la interacción con radiaciones ionizantes y el seguimiento de las moléculas después de la irradiación es lo que conocemos o lo que llamamos química de radiaciones, ¿no? Entonces, la teoría de la evolución de Darwin dice que los cambios son acumulables, pero también nos ayudan a adaptarnos al medio como organismos vivos. Lo que nosotros estamos viendo en las moléculas es que también hay una selección de moléculas. Es decir, también hay un tipo de adaptación molecular al medio físico-químico. Y eso tuvo que haber existido una selección molecular muy antigua para generar este sistema biológico que es el que conocemos y que tiene un código genético único, que tiene un grupo como muy definido y muy cerrado de macromoléculas que son funcionales o estructurales, pero que no están hechas un lío. Es decir, tenemos márgenes muy claros de lo que está sucediendo en los sistemas biológicos. No tenemos una hemeroteca infinita, no tenemos todas las macromoléculas posibles en nuestros sistemas fisiológicos. Tenemos un marco muy bien establecido y eso también lo estamos viendo en los experimentos de irradiación de moléculas simples para generar otras moléculas más complicadas. Tenemos entonces que en la Tierra primitiva teníamos una gran cantidad de radiación ionizante entrando. Esta puede ser de la radiación ultravioleta de nuestro Sol, o pueden ser también rayos cósmicos. ¿De dónde vienen los rayos cósmicos? No se sabe bien. Lo que sabemos por algunas características de sedimentos es que tuvo muchísima mayor intensidad que la de ahora, en gran medida por las características del Sol en primera, pero aún así nos tenemos que poner bloqueador solar cuando vamos a la playa. Y por otro lado que tenemos más atmósfera. Tenemos O3, ¿no? Ozono, tenemos O2, tenemos un montón de gases, nitrógeno, etcétera, que están bloqueando la entrada de la luz solar. Pero aún así, como comentábamos antes, necesito ponerme bloqueador solar cuando voy a la playa a solearme, que desafortunadamente no podemos hacerlo ahora, pero esperemos que ya pronto podamos salir y, bueno, aprovecho también para desearles siempre lo mejor a sus familiares, a ustedes, y cuídense en todos los aspectos. Por favor, cuídense muchísimo. Continuamos entonces. Del lado derecho en esta imagen tenemos un tipo de alga en donde está interactuando una fase mineral que es la calcita con unas macromoléculas. La irradiación, como platicábamos antes, no solamente va a modificar las moléculas orgánicas, también va a modificar las superficies minerales. ¿Dónde podríamos encontrar en nuestros laboratorios, como biólogos, como biólogas, radiaciones? Podríamos encontrar radiación UV en los espectros. Los sistemas de cromatografía también tienen este mismo tipo de emisor de UV. Y lo que está haciendo es detectar este tipo de moléculas en una gráfica con respecto al tiempo. Pero aún así, la señal que yo obtengo en un equipo de cromatografía de gases o de líquidos es un espectrofotómetro de UV. En el caso de un equipo de masas, ya es otro fenómeno que tiene que ver con propiedades magnéticas, pero sería fácil, relativamente fácil, en un laboratorio de biología, encontrar un equipo donde obtener, por ejemplo, radiación ionizante. Entonces tenemos que, por un lado, nuestra radiación ionizante nos está aumentando el número de moléculas, partiendo de pocas moléculas, y por otro lado, nos está aumentando la masa molecular. Y entonces nosotros podemos seguir por diferentes métodos. Ya platicábamos antes, espectrofotometría UV visible, espectrómetro infrarrojo, espectrómetro de masas, cromatografía de líquidos y gases, etcétera. ¿Cómo se van dando estos cambios? Es decir, se conoce más o menos bien cuáles son estas características y bajo qué condiciones las mezclas de estos compuestos orgánicos relativamente simples, como veremos el caso del agua, me generan un montón de moléculas también complejas y muy reactivas. En el caso de la izquierda es el cárcamo, que está en Chapultepec. No sé si es una de las zonas
No sé si es una de las zonas que se van a hacer ahora reserva, que creo que va a ser uno de los lugares de reserva ecológica en una ciudad más grandes del planeta, pero es un cárcamo, es decir, un depósito de agua que yo supongo que ahora está cerrado, que pintó Diego Rivera. Y lo que tiene aquí es también un concepto, lo que intenta plasmar él es un concepto sobre la evolución, y entonces tenemos al agua como factor principal de modificación del medio en los diferentes estados evolutivos, hasta llegar también al ser humano, que es la clase trabajadora, que está ahí, por un lado, mineros, por el lado derecho, otros mineros también, no alcanzo a distinguir otros, pero bueno, y las manos que aparentemente serían como, o por lo menos la impresión que yo tengo en este instante de este mural acuático, pues es que aparentemente sería como si alguien estuviera recibiendo el agua para beberla o hasta en un parto, ¿no? Alguna cosa así. Entonces, tenemos como comentario grosso modo que en el mar la vida es más sabrosa. En términos de química de radiaciones, el agua tiene una relevancia muy específica, porque la molécula de agua es relativamente simple, pero cuando se irradia con radiación ionizante, genera un montón de especies muy reactivas también. Lo que tenemos aquí, uno de los compuestos que se generan en la irradiación del agua de forma típica es el agua oxigenada, además de otros radicales muy raros. Pero el agua oxigenada, si nosotros ponemos una gota de agua oxigenada en una herida, si nosotros ponemos en una herida de nuestra piel, si nosotros ponemos agua oxigenada en una manzana o en un pepino o en lo que sea, vamos a ver que se genera oxígeno, que se necesita tanto en estos días, especialmente para nuestras muy queridas personas cercanas o lejanas, o de nuestra misma comunidad en nuestra contaminada nave espacial, que tienen problemas de respiración por COVID. Entonces, si nosotros, y bueno, se necesitan tanques de oxígeno a diestra y siniestra ahora, ¿no? Si tomamos una gota de este compuesto que se genera después de la irradiación del agua, por ejemplo, el agua oxigenada, lo que vamos a ver es que se genera oxígeno en los diferentes tejidos, hasta en los vegetales. Eso ya nos habla del contacto que tuvieron que tener los primeros compuestos y hasta las primeras células en un ambiente de una gran cantidad de irradiación. Es decir, tuvieron que generarse algunas moléculas ya relativamente complejas. No soy experto en este tema tampoco, pero podría decir que es una molécula, ¿no? Las moléculas que degradan el peróxido de hidrógeno, las peroxidasas, y eso nos ayudan a mantener también ciertos equilibrios físico-químicos en las células, pero bueno, son moléculas muy antiguas también. Entonces, no solamente tenemos modificación mediante irradiación de compuestos orgánicos que me generan muchos compuestos de relevancia prebiótica, cuando tenemos pocos compuestos orgánicos, sino también cuando tengo superficies minerales o también teniendo compuestos muy simples como el agua. Es decir, esta composición de irradiación más los distintos compuestos químicos, sean minerales, orgánicos o agua, me van a generar un montón de compuestos que me van a servir para generar moléculas de relevancia prebiótica y moléculas de relevancia en biología, como el caso que habíamos visto, que platicamos hace unos instantes, sobre la síntesis de compuestos semejantes a los del ciclo de Krebs. Permítanme cerrar la ventana, por favor, que hay mucho ruido. Gracias. Listos. Entonces, ¿cuáles son las moléculas orgánicas que consideramos primitivas? Pues uno, las que encontramos, por ejemplo, de bajo peso molecular en meteoritos. En este caso tenemos el meteorito Allende, o la meteorita Allende. Se llama Allende porque cayó en un pueblo que se llama Allende a finales de los años 60 en México. Aparentemente el gobierno norteamericano se llevó gran parte del material, y según escuché de un profesor, curiosamente, después de que vino personas del gobierno norteamericano a recoger el material,
bueno, que hay muchísimo además, que hasta la fecha se siguen colectando. Esta es una muestra que yo tengo, con la que estoy trabajando, y lo que me comentaron es que vinieron personas del gobierno norteamericano, se llevaron la mayor parte del material, o gran parte del material, y un pedazo del material, por algún motivo, se perdió y llegó al Instituto de Geología de nuestra universidad. No traía remitente, solamente tenía destinatario. Instituto de Geología, Universidad Nacional Autónoma de México. Alguien lo hizo, y afortunadamente lo hizo, para nosotros quedarnos con nuestro recurso también, que estamos estudiando también de forma muy afortunada, y que ustedes tienen a su disposición para sus servicios sociales, tesis de los diferentes grados, etcétera, siempre y cuando, bueno, se proyecte en una publicación lo que se halle, lo que se encuentre en estos materiales de gran importancia. ¿Cuándo nació este bicho? Este bicho nació aproximadamente cuando nació el sistema solar. Se sabe por algunos métodos de caracterización, se recuperó, se sigue recuperando. Esta es una colaboración que tenemos con la doctora Karina Cervantes de la Cruz, de Facultad de Ciencias, que ella es geóloga, es ingeniera geóloga, y bueno, tenemos una gran colaboración con ella. Y bueno, entonces, volvamos. Consideramos materia orgánica primitiva la que encontramos en meteoritos o meteoritas, y dos, la que se consigue, bueno, que sea de bajo peso molecular, y dos, la que se sintetice abióticamente y que sea de bajo peso molecular y que esté descrita, que existe en sistemas vivos. Eso es lo que consideramos una molécula primitiva. En ese sentido, tenemos una gran gama de moléculas encontradas en meteoritos que sí se parecen muchísimo a las que se hallan en sistemas ya vivos. Un ejemplo clarísimo de esto, de las publicaciones que tenemos desde los años 70, 80 hasta la fecha de la meteorita o del meteorito Allende, son los aminoácidos. No solamente hay aminoácidos biológicos, también hay aminoácidos que no tienen absolutamente nada que ver con la biología, no solamente en el sentido de la quiralidad, sino también en el sentido de su estructura y de su composición química. Es decir, los meteoritos que vienen en los libros de bioquímica que revisamos, o de fisicoquímica para biología, o de biofísica que revisamos normalmente en la carrera, no son los únicos aminoácidos que hay. Hay otros aminoácidos diferentes que no tienen absolutamente nada que ver con la biología. Tenemos una ampliación de la meteorita o del meteorito Allende. ¿Cuánto mide esto? Esta muestra mide más o menos unos 5 centímetros del lado izquierdo al lado derecho. Eso que vemos transparentoso, blanco ahí, que es luz transmitida, es decir, si lo viéramos en este plano, tendríamos luz que se transmite en esta dirección. A eso se le llaman condros, y tienen una gran cantidad de minerales diferentes a los minerales oscuros, y los minerales oscuros pueden ser, por ejemplo, algún tipo de materia orgánica, pero también material magnético de níquel y hierro, y estas partes blanquecinas que se ven aquí, que yo estoy como caracterizando también, si vemos en la diapositiva de abajo, que es la misma, que tiene como seguimiento en las estructuras de estos condros, tiene seguimientos de alguna forma, vemos en las líneas amarillas, para guiar el ojo, que eso le da seguimiento a estas estructuras. Yo no sé qué sea, pero a lo que iba es que tenemos una gran cantidad de material orgánico de relevancia prebiótica, atrapada en meteoritos y también en sitios profundos, por ejemplo, de nuestro planeta también, ¿no? A lo que queremos llegar es a la formación de una población, de una comunidad muy grande de células en unas condiciones muy específicas. ¿Cómo sabemos que son condiciones específicas? Pues porque el código genético es uno, porque la diversidad macromolecular también está muy enmarcada en unas características, porque la fisicoquímica del citoplasma también es muy, muy característico, este rasgo fisicoquímico, toda esta fisicoquímica, por ejemplo, la cantidad de iones de sodio, de potasio, de calcio, cómo se estructura la membrana, cómo se comportan las bombas en las membranas, cómo se comportan las paredes celulares en los organismos que las tienen, etcétera.
nos indican que no es un desastre. Lo vemos perfectamente bien desde que podemos hacer taxonomía. Así como los astrónomos, como los astrofísicos hacen taxonomía de sus tipos de estrellas, de los tipos de galaxias o lo que sea que ellos ven en sus observaciones, la biología lo hace directamente también y tiene todo el mérito inmenso de poder caracterizar de forma ordenada estas propiedades que tienen los organismos vivos. Eso es evolución. Si no tuviéramos estas características, no veríamos esta cadena seguida de eventos a partir de los datos taxonómicos. A lo que queremos llegar nosotros es, con los datos que tenemos ahora, más los de irradiación de moléculas orgánicas para generar compuestos más complejos o más compuestos, algo que nos dé mayor diversidad molecular para formar una célula que, como vemos en esta imagen, puede haber células tan pequeñas como bacterias, que pueden ser muy, muy pequeñas, comparadas hasta con un cabello, con la sección cruzada, con el corte transversal, ¿no? De una fibra tan delgada como un cabello. Entonces, es una maquinaria fisicoquímica evolutiva muy específica, muy compleja. Entendemos mucho de ella, pero no tanto como para poder ni siquiera reproducir las partes integrantes básicas en el laboratorio, pero sí algunas partes pequeñas de este rompecabezas. Hay algunas partes del rompecabezas que se arman solas. Yo sé que les va a sonar muy raro, pero algunas partes de las membranas, de algunos de los componentes ya funcionales, se ensamblan mediante reconocimiento molecular, como pasa en algunos fenómenos de autoensamblamiento de algunos aceites, por ejemplo, que vemos en las calles, los que son adictos a los coches y a las motos y a los transportes motorizados, normalmente no los ven, pero estos manchones son producto de la caída de los aceites o las gasolinas, etcétera, de los lubricantes de los coches. Los que somos peatones o ciclistas, yo procuro usar mi bicicleta, desafortunadamente ahora mucho menos que en la época de la pandemia, que en la época sin pandemia, perdón, pero bueno, intenté siempre utilizar más mi bicicleta y espero seguir utilizándola muchos años más. Lo que vemos es estas moléculas ordenadas ya sobre el asfalto. Esto a nivel molecular se le llama autoensamblamiento. Ya les decía yo hace un par de segundos que aunque les parezca muy raro, las moléculas, las macromoléculas, muchas moléculas pequeñas, por ejemplo los aminoácidos, se autoensamblan también y aumentan sus capacidades también catalíticas. Es decir, yo puedo tener un autoensamblamiento de aminoácidos, aunque sea de pequeñas masas moleculares, como la alanina o la glicina, y eso posiblemente sirve como catalizador. Entonces, las mismas moléculas que se pueden sintetizar abióticamente, una vez que se autoensamblan en esos compuestos, tenemos aquí del lado izquierdo abajo, tenemos un monocristal que aproximadamente era de unos 3 centímetros de glicina. Del lado derecho tenemos otro monocristal de glicina, solamente que tiene, después de un par de años del experimento, este es de nuestro laboratorio, lo que podemos ver ahí es que tenemos burbujas, y en esas burbujas tenemos gases atrapados. Eso es un laboratorio prebiótico también. Esa es una parte importante de nuestra línea de investigación actualmente, y nuestro siguiente paso es, después de haber caracterizado, grosso modo, estas estructuras, es caracterizar lo que está en esas burbujas. Benjamin Franklin ya había intentado determinar el tamaño de algunas moléculas, del aceite de oliva, por ejemplo, tuvo algunos problemas, y aquí tenemos su artículo publicado en el siglo XVIII, en el año de 1774, y bueno, lo que vemos aquí es que había una efervescencia también por las investigaciones científicas, tanto que las personas dedicadas a la política también tenían las manos metidas en investigación científica, que ojalá fuera un poco más extenso. Y bueno, a comienzos de nuestro siglo XX, hace 100 años más o menos, Langmuir tiene una estudiante que se llama Catherine Blodgett, y lo que intentan hacer también es medir los tamaños de las moléculas cuando se autoensamblan en una fase de agua.
nosotros hacemos los autoensamblamientos en tercera dimensión, es decir, directamente en los tubos. No utilizamos subfases. Eso se debe a que nuestras moléculas son mucho más pequeñas que las macromoléculas que se utilizan habitualmente para simular ensamblamientos de membranas. Tenemos en la imagen de en medio una persona que vierte, que está virtiendo agua en un vaso y ahí se generan corrientes pequeñas. Esas corrientes pequeñas van a dejar aire atrapado en burbujas. Si tuviéramos unas moléculas anfifílicas, como el caso de las que tenemos del lado izquierdo, tendríamos un ordenamiento tridimensional al que le llamaríamos micelas. Este tipo de autoensamblamientos tridimensionales ya se parecen a la forma de ensamblarse o de autoensamblarse de las membranas. Esto tiene dos relevancias. Una, que la membrana celular se ensambla mediante reconocimiento de las moléculas entre sí mismas, es decir, yo tengo zonas polares, o sea, es decir, tengo un momento dipolar, tengo una deformación de mi nube electrónica que me va a reconocer una deformación parecida a partir de interacción, más menos, pero también tengo una modificación del esqueleto del alcano, de la estructura rica en carbonos, que me va a permitir hacer interactuar estas moléculas. ¿Eso se inventó? Esto no se inventó. Esto es una propiedad que se observó, es decir, es empirismo. Si yo tengo estas estructuras anfifílicas que se pueden autoensamblar y reconocer y a su vez generar propiedades catalíticas, puedo también irradiar y modificar estas estructuras de forma sutil, de tal forma que puedo aumentar la diversidad molecular solamente teniendo moléculas irradiadas. Entonces vamos felices y contentos caminando o andando en nuestras bicicletas o hasta nuestros patines. Yo acabo de ponerle aceite, hablando de aceites, a mis patines hace unos días, mis patines en línea, y lo que tenemos aquí es el autoensamblamiento. ¿Cómo vemos el autoensamblamiento? Por las propiedades que modifica de algún impulso que nosotros pongamos. Uno es, un impulso puede ser la luz. Vemos cómo se modifica la luz, tenemos las moléculas adaptadas ya en el asfalto, bien autoensambladas, y esos acomodos me van a causar una modificación en el espectro de la luz. De hecho, lo estamos viendo ahí, ¿no? ¿Qué modelo tenemos? Tenemos este modelo como de las espirales del lado derecho de la pasta, y se están autoorganizando a partir del reconocimiento molecular, ¿no? Esto es más o menos lo mismo que podría estar pasando en las venas y en las arterias cuando tenemos algunas grasas cis o trans. Entre menos regulares sean, es decir, entre más feas sean las cadenas, más saludable es. Porque si las cadenas son muy feas, si las cadenas están así, otra está asado, otra está torcida, otra está muy larga, otra está muy pequeña, cuando se autoensamblen en las venas y en las arterias, van a ser muy irregulares. Y eso me va a permitir arrancarlas después. Pero si las moléculas son muy parecidas entre ellas, se van a arreglar casi como si fuera un piso pulido de mármol, ¿no? O un piso pulido como de adoquín. Entonces, eso les va a dar un montón de robustez termodinámica, de tal forma que no la voy a poder mover de la válvula cardíaca, de la vena, de la arteria, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que las moléculas se arreglan. Si tenemos moléculas irradiadas, va a aumentar la diversidad también, la diversidad fisicoquímica de estas moléculas. Aquí tenemos algunos casos de los autoensamblamientos que hizo Alfonso Luis Herrera en el año 42, publica en Science, y este fue el año de su muerte, si no recuerdo mal. Él ya estaba asociando las estructuras cristalinas con las estructuras vivas, es decir, estaba haciendo ya estudios como muy complicados, con moléculas muy complicadas también, para obtener estructuras parecidas a las estructuras biológicas. Entonces, los estudios de caracterización macromolecular o de algunas moléculas para generar moléculas de relevancia prebiótica y biológica posteriormente no son nuevos, llevamos ya bastantes años. Yo les platicaba, por ejemplo, de mi jefa de departamento, de la doctora Alicia Negrón Mendoza. Ella hizo
una estancia doctoral con el doctor Cyril Ponamperuma, que es el que tiene esta publicación arriba en Nature, Letters to Nature, arriba, y lo que él ve es que irradiando sus coacervados, toma este nombre de coacervado de Oparin, de este investigador soviético importantísimo, además, toma estos coacervados, los genera, es un artículo muy, muy interesante, y los irradia con luz ultravioleta. A lo que voy con esto, y ahora espero que la sesión de preguntas se filtren más comentarios, dudas para darle seguimiento a esto, es que la misma radiación ionizante me está generando más moléculas de pocas moléculas, cambios en el autoensamblamiento macromolecular y respuesta en los autoensamblamientos macromoleculares, como en el caso de este artículo de Cyril Ponamperuma, que si no recuerdo mal es del 80 y algo, sí, 82 ahí dice. Más recientemente, hace unos 20 años también, este grupo de Piero Luigi Luisi saca algunos artículos de vida sintética, y en este artículo también pone diferentes cantidades de iones y logra un cambio de comportamiento también en sus vesículas, ¿no? En estos autoensamblamientos micelares, estos autoensamblamientos macro en solución. Vamos a avanzar un poquito más. Me interesa más que se dé una discusión un poco más amplia, así es que los profesores que estaban en la presentación ahora nos dan oportunidad, desde luego, que así sea. Y bueno, entonces, las radiaciones ionizantes nos permiten el crecimiento de las masas moleculares, y el crecimiento de estas masas moleculares me permitiría, de alguna forma, generar una máquina molecular. Ya en sí mismos, los autoensamblamientos, cuando están ya construidos, esas superficies pueden servir como catalizadores. Eso ya es una máquina molecular primitiva. Eso lo estamos viendo en el laboratorio. La flecha esta azul del lado derecho de su diapositiva, aquí tenemos un artículo que acabo de enviar, que justamente hice las últimas modificaciones ayer y lo envié. Tenemos la señal del espectro infrarrojo. En el espectro infrarrojo podemos ver qué características tienen estas moléculas, las moléculas que ustedes quieran, y cuando las moléculas se oligomerizan, bajo ciertas condiciones, por ejemplo, después de irradiarlas, me dan ciertas señales. Y eso es lo que se está mostrando en la diapositiva de abajo, del lado derecho abajo, que dice segunda derivada. Esta segunda derivada es el cambio de la señal del espectro infrarrojo, y nos está diciendo, muy posiblemente, ya no tenga las moléculas así, sino las tenga pegadas covalentemente. Es decir, algo les pasó a esas moléculas que decidieron unirse de forma covalente, sin necesidad de enzimas, ¿no? Entonces, hay una propuesta muy concreta, que es la propuesta de Oparin y Haldane. Claro que ya había también cierta información a partir de estos datos que se generan en esta gran explosión, este gran boom de la ciencia en la primera mitad del siglo XX. Entonces, digamos que ya llevaban mucha ventaja con respecto a este Alfonso Luis Herrera. Pero bueno, efectivamente tenemos una evolución molecular, una química prebiótica que nos está dando indicios de cómo se formaron estas moléculas de relevancia biológica. Me parece a mí que las publicaciones, el libro este típico del soviético Oparin sobre el origen de la vida y de la química prebiótica, etcétera, me parece formidable, ¿no? Podemos decir entonces que la química prebiótica es la química de los compuestos orgánicos de forma gradual, con rutas más o menos específicas, que permiten un ordenamiento y que ya nos dan un indicio de la formación de algunas partes celulares. Con la salvedad de nuestro caso, que los radicales libres que se forman a partir de la irradiación aumentan el espectro de diversidad química. Es decir, con pocas cosas más radiación, podemos tener muchas cosas bien ensambladas y muy dinámicas. Y es lo que le llamamos evolución molecular. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Si tienen alguna pregunta de los estudiantes que tenemos aquí o de algunos que estén en YouTube, son
bienvenidas sus preguntas. Doctor, muchísimas gracias. Pueden abrir sus micrófonos los participantes en la sesión en línea. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que nos quieran comentar? ¿Algunas dudas que hayan quedado? ¿Comentarios? Son bienvenidos, por supuesto. Yo, profesor. ¿Sí? Sí, adelante, por favor. Yo sí tengo una pregunta. Pues referente, por ejemplo, a la cuestión de que sabemos bien que actualmente se están haciendo investigaciones acerca de si puede existir vida en otros planetas. Tal es el caso de Marte, que es el planeta pues más cercano que tenemos, y se ha demostrado además de que ha habido, pues, en cierta manera, ciertas indicaciones que nos permiten saber que sí es posible. Pero entonces usted, o los que se están encargando de la ponencia, ¿ustedes consideran que entonces es, en cierta forma, fundamental primero conocer en cierta manera la totalidad de fenómenos que ocurren aquí en el planeta para ahora sí poder ver la posibilidad de que podamos habitar incluso un planeta vecino? Gracias, compañera. Muy buena pregunta. Yo creo que es fundamental, por lo menos, conocer cuáles son las rutas de síntesis de las moléculas de relevancia biológica. Porque a pesar de que sí se ve una selección natural molecular muy incipiente, esto lo vemos en los aminoácidos del tipo L y en los azúcares del tipo D, sí se ve con muchísima claridad que la complejidad biológica es muy difícil de reproducir. Yo pienso que, aunque sí hubo condiciones muy parecidas a la Tierra en Marte, quizás en el Adeano, hace ya unos buenos miles de millones de años, a mí me parece que va a ser un poquito difícil encontrar vida o cosas que nos impliquen existencia de una vida pasada en el planeta rojo. Me parece que es importantísimo saber cómo se generan muchas moléculas de origen biológico, para saber cuál es el marco de referencia para nuevas investigaciones en otros sitios del universo como Marte. No sé si respondí su pregunta, compañera, pero adelante, estamos atentos a responder las dudas, ¿no? Desde luego. No, sí quedó claro. Muchas gracias. Al contrario, compañera, muy amable. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta? Yo, profe. Sí, claro. Previamente había mencionado de que había ciertas condiciones para considerar una molécula primitiva. ¿Me las podría mencionar y explicar un poquito más, de favor? Claro. Bajos pesos moleculares, digamos, menos de 10 carbonos y que no sean así tampoco tan pequeñas, por ejemplo, el CO2, el oxígeno, o sea, que no sean moléculas diatómicas, sino que tengan, por ejemplo, entre 3 y 10 carbonos. Eso lo tomaría yo como una molécula relativamente primitiva, sí, y de importancia para la química prebiótica. Por aquí tenemos alguna otra pregunta. Dice, ¿cuál es pues para ti, cuál consideras que es el principal obstáculo? Ahí se me fue la pregunta. El principal obstáculo para formar una célula. ¿Cuál es el principal obstáculo para formar una célula? Yo creo que la comunicación. Las células están formadas por muchas cosas, pero están vinculadas por una cibernética, que está comunicando los diferentes espacios, en donde muy seguramente las moléculas las moléculas internas que están en la membrana, por ejemplo, o en el caso de las moléculas que están coordinando el volumen celular, también tienen que ver. Eso me parece que es como muy importante. Eso para ensamblar la célula completa. Lo que es definitivamente la frontera es la membrana, una membrana funcional.
Y la compañera Guadalupe García, no sé si respondí también su pregunta sobre lo de las moléculas relativamente primitivas o de relevancia para química prebiótica. Sí, gracias. Gracias a usted, compañera, sí. Y entonces tenemos, sin duda, la comunicación. Eso me parece que es la frontera. Una vez que podamos entender la comunicación celular dentro de la misma célula, que es muy difícil de hacer, que hay muchísimos avances, desde luego, vamos a entender muchísimas cosas, muchas cosas. Pero me parece que se entiende poco ya desde el inicio del autoensamblamiento de muchos de los organelos. Me parece que es demasiado complejo. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una. No sé si nos podría explicar un poco más acerca del proceso de la diversidad molecular y si este tiene alguna relación con el autoensamblamiento. Gracias, compañera, muy amable. La formación de radicales libres tiene ahí como algunas cosas raras como desde la perspectiva de la misma molécula orgánica o de la fase mineral o del agua. No me parece que haya así como una teoría muy bien especificada, ¿no? En términos de cuáles son los mecanismos a nivel del átomo. No es el único caso, ¿eh? O sea, la génesis del campo magnético es otro caso, etcétera, de la formación de algún fenómeno colectivo como el magnetismo. En el caso de los radicales libres es la interacción con la radiación, que hay algunas cosas raras, y en este caso tenemos un grupo de moléculas que son del mismo tipo, y en el momento de interactuar con la radiación puede partir una molécula en una población de moléculas del mismo tipo. Vamos a llamarles molécula A. Estas mismas moléculas se parten, pero otra población de moléculas no se van a partir, sino que se van a doblar. Se les va a hacer un radical libre, que en química es un punto, ¿no? En alguno de los átomos. Entonces vamos a tener, por un lado, dos moléculas nuevas, a partir de haberse partido una, y tenemos una molécula doblada a partir de que se generó el radical libre y genera una distorsión en la estructura tridimensional de la molécula. Vamos a tener entonces dos moléculas nuevas más una molécula torcida a partir de dos moléculas iguales. Es una cuestión como de población, ¿no? De cambios físico-químicos en una población de moléculas. Estas moléculas, a su vez, un trozo de esta molécula se va a juntar con una parte de las moléculas torcidas y la otra molécula generada de la que se rompió con otra parte de la población, y entonces se me van a generar poblaciones diferentes. Es lo que nosotros estamos llamando como aumento de la diversidad molecular. Entonces, una molécula misma se comporta de diferente forma. El caso que hablábamos del agua líquida, porque más o menos lo mismo se da en el caso del agua sólida, es que el agua me va a generar por lo menos 5 productos de irradiación. 5 productos de irradiación. Estos 5 productos de irradiación, a su vez, van a interactuar para generar otras cosas, y si yo tengo una molécula orgánica bañándose en el agua, va a reaccionar de forma diferente a que si tengo la molécula orgánica, por ejemplo, en sólido. Pensemos en el azúcar de mesa. Yo puedo tener cristalitos de azúcar, pero yo también puedo tener azúcar disuelta en agua, y yo tengo el azúcar disuelta en agua, o disuelto en agua, más bien, y la llevo al irradiador. Llevo el azúcar al irradiador, pero esa azúcar disuelta no me va a dar los 3 productos que me daría el azúcar sólida, sino me va a dar 20 productos diferentes. Entonces, a nivel molecular, tengo que la misma radiación ionizante me está generando diversidad molecular. ¿A qué se debe esto en la fisicoquímica, ya a nivel de configuraciones electrónicas, etcétera? Me parece que es difícil saberlo, me parece que está difícil saberlo. Espero haber respondido de alguna forma a su pregunta, compañera, también. Sí, ya quedó más claro, gracias. Gracias a usted. Abre tu micrófono, Andrés, porfa, que está cerrado. Listo, perdón. Ok, preguntan, ¿se pueden evitar los malos arreglos de las cadenas de carbono? Se pueden modificar con iones o se pueden utilizar superficies minerales.
No es lo mismo poner en una superficie de vidrio. ¿Dónde encontramos vidrio? El vidrio se produce, por ejemplo, en los volcanes. Puedo yo tener un vidrio pulido, que es más o menos el mismo vidrio que utilizo yo para los portaobjetos o cubreobjetos, y ahí puedo ya también generar mi misma capa, mi mismo autoensamblado. Si yo le pongo a esta superficie de vidrio iones, es decir, le pongo agua con sal de mesa, que ahí tengo cloruro de sodio. Si le pongo, por ejemplo, también radiación ionizante a la superficie, voy a terminar cargando con cargas negativas mi vidrio, que tengo oxígenos, termina con O punto u O más también. Eso podría modificar la estructura de mis cadenas de carbono autoensambladas. Si le pusiera iones a la solución, también se autoensamblaría de diferente forma. Sí hay forma de modificar los autoensamblamientos. El problema es cómo hacer el análisis de una estructura que mide algunos angstroms de espesor, nanómetros, ¿no? ¿Cómo hacer la evaluación? O sea, yo podría hacer con moléculas fluorescentes, podría utilizar alguna espectroscopía, pero aún así son datos ya muy finos, ¿no? Podría tener una cadena de 20 átomos de carbono, 50 átomos de carbono, pero ¿cómo evaluar esa homogeneidad, ¿no?, que hay en la estructura? Eso es difícil. Sí se podría, ¿no?, pero resulta no tan trivial. Sí se puede. Doctor, yo tengo una pregunta. En uno de de las diapositivas mostró que hizo unos experimentos en el cual tiene, si no mal entendí, 2 monómeros, y cuando son irradiados con UV, si no mal recuerdo, dice que se formó un enlace covalente entre estos 2 monómeros de aminoácidos. ¿Es lo correcto lo que entendí en los cristales? Sí. Reacciones de... Ajá, perdón. No, adelante, por favor. Además de la UV visible, ¿qué otros mecanismos se conocen actualmente que pueden ayudar a formar ya sea dímeros de aminoácidos o estructuras de un poco más de 2 o 13 aminoácidos, de moléculas de RNA que ayuden a formar cadenas cortas? ¿Qué otros mecanismos se conocen además de la energía que imprime el UV visible? Las reacciones de condensación, la deshidratación en el caso de los aminoácidos, ¿no? Relacionado con la química probiótica, ¿qué experimentos han encontrado en este caso? A mí me gustan mucho los experimentos en donde hacemos hidrataciones y deshidrataciones consecutivas. Hidrataciones, deshidrataciones. En el caso de las irradiaciones de los aminoácidos, por ejemplo, puede ser con radiación gamma o radiación UV. UVC es la que genera cáncer, la que se utiliza para esterilizar, ¿no? Si irradiamos aminoácidos en esa parte, se hacen cadenas más complicadas. Se hacen no solamente cosas lineales, sino también se hacen cosas cíclicas al estilo de los fenoles, por ejemplo, ¿no? Y esas moléculas ya cíclicas nos dan otras moléculas más complicadas que son parecidas a las moléculas fotosensibles, ¿no?, como las flavinas. Esas moléculas se generan a partir de moléculas relativamente sencillas, como aminoácidos de bajos pesos moleculares, después de la irradiación. Pero también hay mecanismos relativamente sencillos, como estos mecanismos de oligomerización con las hidrataciones, deshidrataciones consecutivas, como parte de las reacciones de condensación. Eso suena a una cosa. Ahora, quiero decirles a las compañeras y a los compañeros que están ahora escuchando que lo que dice el doctor Rodríguez Galván tiene relevancia, porque lo único que hace el código genético es enviar una señal para que se peguen los aminoácidos. Eso es lo que hace el código genético. Bueno, puede que estabilice iones, puede que se utilice para estabilizar partes de no sé qué otra cosa, etc., no sé, ¿no? Pero para las compañeras y los compañeros que están escuchando ahora esta charla, el código genético tiene la orden súper específica de decir, pega aminoácidos nada más. Lo que está diciendo el doctor Rodríguez Galván es qué mecanismos no biológicos existen para esto mismo.
la deshidratación o reacciones de condensación. De ahí viene esta importante pregunta, ¿no? Claro, sí. Entonces, las irradiaciones sirven, las reacciones de condensación sirven, las condensaciones en diferentes minerales sirven. Hablando de minerales, tal vez me tengo un poquito mal entendido, pero las arcillas se pueden considerar como minerales también. Sí. Ok, ¿nos podría platicar un poquito? Me parece que también, creo que trabajan en su laboratorio con arcillas, ¿verdad? Sí. Las arcillas también pueden servir para poder formar polímeros de algunos monómeros de biomoléculas. Sí, se podrían utilizar como catalizadores, sí. O estabilizadores. Las moléculas tienen ese doble comportamiento ante el ambiente nano de las fases minerales. Se pueden hacer cosas raras, como si estuvieran en presencia de un catalizador, pero también se pueden estabilizar. O sea, yo agarro el desodorante, ¿no? Los desodorantes de hace muchos años que tenían, en lugar de esos geles, tenían esas cosas como polvosas. Y cuando pongo yo los talcos o los desodorantes, no sé, en los pies o para deshidratar o como desodorante, etcétera, lo que yo tengo es que las moléculas que estoy generando de olor se van a pegar en la superficie y las va a estabilizar. Va a estabilizarlas de tal forma que ya el olor se queda atrapado en esas superficies minerales, que normalmente son del tipo justamente de las arcillas, que tienen tamaños promedio de cristal muy pequeños, tan pequeñitos que parecen como talcos, ¿no? Pero sí. Tenemos otra pregunta. Nos preguntan, ¿cómo podemos identificar los lugares donde estos fenómenos ocurren? ¿Estarán ocurriendo en este momento? Sí. Supongo que se refieren a algunas reacciones químicas para formar moléculas. ¿Okay? Sí, desde luego. Los astrofísicos tienen muy bien identificadas en ese libro de Alfonso Luis Herrera, por ejemplo, en los primeros capítulos hace referencia a algunos espectrofotómetros que ya se utilizaban en algunos observatorios, y lo que se alcanza a ver es que estas diferentes señales que vienen del espacio y los diferentes colores de las estrellas, por ejemplo, nos están diciendo qué tipo de compuesto se está quemando. Entonces, a partir del tipo de compuesto que se está quemando, voy a tener una señal espectrométrica diferente. Entonces, si tiene cierto color, yo puedo decir, ahí hay algo rico en carbono. Si hay algo rojo, hay algo rico en sodio. Si hay algo verdoso, es algo que puede ser fósforo o plomo o algo así. Estoy inventando también, pero tiene el mismo fundamento. ¿Cuál es el fundamento de las espectroscopías? Ver cómo cuando yo acerco un cerillo o una flama o un mechero, lo que sea, a diferentes cosas, a diferentes fases minerales, por ejemplo, o a diferentes compuestos, o a diferentes elementos de la tabla periódica, la flama se vuelve de diferentes colores. ¿Dónde veo esto? Esto lo veo más claramente en la pirotecnia. La pirotecnia, de repente sale un cohete y explota y sale de color verde, luego otro sale de color morado, luego otro sale de color rojizo, luego otro de color medio rosado, etcétera. Estas son diferentes sales. Es el mismo fundamento de las espectroscopías. ¿En dónde están pasando estos fenómenos de evolución molecular? Están pasando en este momento en todo el universo, en este instante. Solamente que hay un proceso de dinámica también. Las irradiaciones, si bien estamos utilizándolas para aumentar la complejidad estructural y hasta en las simulaciones computacionales también simular las diferentes propiedades catalíticas, incipientes, o sea, antiguas, no las catalíticas de una máquina molecular como una enzima, tampoco desde luego, sí podemos decir que hasta cierto punto nos ayudan, solamente que si yo aumento la intensidad de radiación, la dosis, por ejemplo, el tiempo de irradiación, la cercanía a la fuente, mis sistemas macromoleculares se pueden destruir. Ya la compañera anteriormente había hecho una pregunta sobre el origen de la diversidad molecular. El origen de la diversidad molecular en gran parte es la ruptura de moléculas, en el sentido de la interacción con la radiación ionizante. No solamente la reactividad para hacer unas más grandes, sino que si yo le pongo más radiación, también puede ser que comience a romper. Eso es la base
de la desinfección, por ejemplo, en un quirófano o de agua o un potabilizador de agua, que yo le meto una lámpara ultravioleta con ultravioleta C, hay un virus cerca, lo va a reventar completamente, hay una bacteria cerca, le va a romper la pared celular, va a generar un montón de radicales libres, la bacteria va a perder configuración en la membrana, estos radicales libres quizás ataquen también la pared de la misma bacteria, si tuviera algunas algas, también lo mismo, etcétera, ¿no? Entonces, se están dando en todo el universo. Claro que estamos nada más investigando cosas aquí en la vecindad, en las cercanías. La nave china, que apenas debe estar amortizando, si no es que ya lo hizo, la de Arabia Saudita también llevaba más o menos el mismo tiempo que la china, y la que amortizó primero fue la norteamericana. Ahora, vamos a esperar también en esta vecindad qué es lo que nos dice de la composición debajo de los sedimentos, ¿no? O del material rocoso que tiene nuestro vecino planeta rojo. ¿Dónde se están dando estos procesos? En todo el universo. Solamente que nuestro alcance de estudio es muy local, ¿no? Pero se están dando en todos lados. Y también no es lo mismo una estrella que tiene cierta cantidad de irradiación, como nuestro Sol, a una que esté en la parte más energética y que haya un proceso de este tipo de físico-química que lo que está haciendo es tostar el sistema y lo vuelve simplemente moléculas, por ejemplo, de grafito o alguna cosa así. Doctor, usted mencionó que también se puede mencionar algo sobre modelaje o sobre cálculos computacionales. Sí, también. Mi pregunta es, viendo los artículos sobre distintos mecanismos o distintas síntesis, hay una gran diversidad para poder obtener ya sea aminoácidos o bases nitrogenadas, y la cantidad de información es tremenda. Mi pregunta es, ¿tiene sentido enfocarse a hacer experimentos en laboratorio o sería más rentable dedicar toda esta química prebiótica y enfocarse a hacerlo todo en cálculos computacionales? Ambas. Lo que pasa es que hay cosas experimentales que no nos dan, o sea, la realidad está ahí, ¿no? Solamente que hay algunos datos que no podemos obtener directamente de los métodos de análisis. Hay algunas cosas, por ejemplo, la pregunta de la compañera sobre cuál es el origen de la diversidad a partir de la interacción de los compuestos orgánicos con la radiación. Eso es un problema de discusión a partir de tener datos de simulaciones computacionales. Eso difícil, o sea, porque ya estamos hablando de las variaciones de las configuraciones electrónicas cuando tenemos un par de electrones apareado y le metemos cierta energía y lo que hace es desaparear y nos quedamos con un electrón solo. Esos son problemas que, si bien se pueden dar acercamientos a nivel experimental, me parece a ojo de buen cubero que sería muy versátil utilizar también simulaciones computacionales. La simulación computacional nos permite explorar diferentes niveles. Otro, el autoensamblamiento. El compañero había preguntado, ¿se pueden modificar los parámetros de autoensamblamiento de una cadena de carbonos? Sí se puede. Y eso nos puede ayudar a entender de qué forma se está dando el autoensamblamiento, pero no de forma local. Yo le entraría a ese problema bien de forma experimental y también, como había dicho la compañera, sobre la diversidad físico-química a partir de la interacción con radiaciones, mediante simulaciones computacionales. Otro ejemplo de esto es lo que decía el compañero también, que preguntaba cuáles eran, o si era posible modificar las propiedades de autoensamblamiento de estos tapetes moleculares. Yo digo, sí, uno de esos casos es poner diferentes iones con diferentes radios iónicos. Es decir, el calcio no es del mismo tamaño que el sodio no es del mismo tamaño que el manganeso no es del mismo tamaño que el hierro 2 más no es igual al hierro 3 más, etc. Eso típicamente se resuelve a partir de simulaciones computacionales. No quiere decir que no podamos hacer experimentos, pero me parece que se pueden llevar muy bien, muy bien. Ok. Tendré otra pregunta, doctor. Esta para ayudar un poquito a los estudiantes que se quieran dedicar a esta área, a la química de moléculas súper pequeñitas, como nos explicó, que tienen ciertas características que pueden ayudarnos a entender el origen de las
biomoléculas o las macromoléculas, ¿qué materias son las que les recomendaría que estudien? ¿En cuáles recomendaría académicamente que deben de enfocarse para poder tener unas bases sólidas, para poder entrar en esta área, ya sea en el futuro, ya sea que quieran hacer tesis de licenciatura, de maestría o de doctorado, o quien quiera interesarse en esta área de investigación? ¿Cuál es el núcleo de materias duras que tendrían que enfocarse para poder ser exitosos en esta área? Creo que para poder explorar un fenómeno como este, sugeriría saber lo mínimo de programación, es decir, que no les dé miedo meterse a Java, que no les dé miedo meterse a Python. Yo creo que va a ser difícil que alguien les hable de Fortran o de C o de C++ ahora, pero algo de programación, lo mínimo. Físico-química, bioquímica, biofísica, química orgánica, química inorgánica. La parte de la química inorgánica, ahí se extiende el panorama de forma muy rara, porque también hay unas partes que pisan la zona de la geología en mineralogía, porque normalmente los minerales, excepto alguno u otro por ahí raro, entre esos que se forman en los riñones o en el páncreas, etcétera, que tienen algunas cosas orgánicas, si no recuerdo mal, yo diría que el 99.9% de los minerales son compuestos inorgánicos y son de una diversidad espeluznante. Son de una diversidad espeluznante, y cuando hablamos de compuestos que hay en sistemas planetarios, no sé, en Marte o en la Tierra, o si hablamos de satélites, o si hablamos de las reacciones nucleares que se están dando en el centro del Sol en este instante, etcétera, vamos a tener que hablar de esta química inorgánica enfocada en esta parte de los minerales, ¿no? De la mineralogía. Entonces, lo que tenga que ver con lo molecular, con la química inorgánica, la biofísica, la fisicoquímica, las químicas, sí. Pero me parece que la perspectiva desde la biología es sumamente importante, desde el lado que quien da origen a la caracterización, a la caracterización de este encadenamiento de fenómenos llamado evolución, pues es Darwin, ¿no? Es el darwinismo, y eso se está utilizando en todas las ciencias. En cómputo se llaman algoritmos biológicos o redes neuronales o cosas del estilo. En astrofísica también hay una caracterización ya taxonómica de galaxias y de no sé qué otros fenómenos, etcétera, a partir de esta taxonomía biológica. Entonces, si bien es importante este tipo de materias de cuestiones físico-químicas o biofísicas, me parece que la perspectiva biológica no se debe perder, porque es este fenómeno al que le llamamos vida, pues el objetivo de estudio de muchas de las líneas de investigación que existen en el planeta, y dentro de ellas esta, pero definitivamente las materias relacionadas a química, fisicoquímica, biofísica, etcétera, pero no dejando de lado la visión de la biología, que me parece a mí la mejor que hay, además, en la estructura, dentro de las revoluciones de las estructuras científicas, me parece que es la más compleja. No hemos llegado a entender mucho todavía, pero estamos en esa lucha. Pero dejar la perspectiva biológica sería un terrible error, un gran, gran, gran error. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Hay una en el chat, no sé si ya la leímos, doctor. Ay, creo que no. A ver. Adelante. Dice, ¿qué tan importante es el cianuro de hidrógeno para la química prebiótica? ¿Qué tan importante es el cianuro de hidrógeno para la química prebiótica? Sí. Pues en el libro de Alfonso Luis Herrera, o sea, si vemos que ya se habían hecho estudios de cianuro, ya se habían hecho estudios de cianuro, que tiene dos elementos importantísimos para la naturaleza biológica, que es el nitrógeno y el carbono. Y el libro de Alfonso Luis Herrera, por cierto, en los primeros capítulos también, o sea, estamos hablando de un libro que tenía ya como borrador 1897 por ahí. Y él describe en los primeros capítulos que esta pequeña molécula venenosa ya se había caracterizado en el espacio, en algunas nubes, ¿no? Estamos hablando de comienzos del siglo XX. Además, que después de un par de décadas se dio la Primera Guerra Mundial, en nuestro país también se dio la Revolución Mexicana. No es poca cosa, porque hubo como 1,5 millones de muertos, algunas cifras. ¿Qué importancia tiene esta molécula para la química prebiótica, para la evolución molecular, etcétera? Tiene una importancia que es
como pilar, que es uno de los fundamentos. Es una molécula que se puede sintetizar abióticamente, es una molécula que se encuentra muy comúnmente en el medio interestelar, es una molécula relativamente estable, y también tiene una cierta tasa de aumento de la masa molecular, que es muy enriquecedor ver cómo se da esta dinámica de pasar de una molécula tan simple como el HCN a moléculas, por ejemplo, como la adenina, ¿no? Entonces podemos decir que esta molécula fue una de las primeras moléculas estudiadas y caracterizadas de relevancia en evolución molecular y química prebiótica. Sí, es una molécula, o sea, ¿qué relevancia tiene? Tiene una gran relevancia por dos cosas. Uno, por la versatilidad que tiene de reaccionar consigo misma y hacer moléculas más grandes, ya de importancia biológica, y por la importancia histórica, me parece. Esas son las dos relevancias que yo podría decir en este momento, pero podríamos encontrarle muchas más, sí. Pero es una molécula de diametral importancia para los estudios de evolución química, de química prebiótica y de evolución molecular. Y doctor Rodríguez Galván, también había otra. ¿Podría repetir qué molécula se da el autoensamblamiento? ¿Qué tan importante? Ajá, ¿en qué moléculas se da el autoensamblaje? ¿En qué moléculas se da el autoensamblamiento o autoensamblaje? Se da en moléculas que tienen una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica normalmente, aunque sean moléculas pequeñas. Es decir, las que sean parecidas a los jabones, aunque sean moléculas muy pequeñas. Esas son las moléculas que se autoensamblan. En el caso de la que yo les presenté, en donde se está echando agua a un vaso, en donde se vierte agua a un vaso, es una molécula del tipo que tienen los jabones. En la parte roja, es decir, tiene como una forma de cerillo, ¿no? Tiene como una forma de cerillo, y en la parte roja tiene una zona polar, es decir, tiene como los electrones expuestos ahí, ¿no? Más o menos. Un tetraedro de fosfato, puede ser otra cosa hidrofílica. Eso se va a ajustar, va a buscar moléculas de agua, y la cola restante, que es rica en carbonos, eso va a buscar cosas hidrofóbicas diferentes al agua. Una vez que tenemos una molécula que tiene esas dos características, podemos ensamblarla fácilmente en un montón de cosas hasta tridimensionales, además de tener un buen jabón, ¿no? Ok, me parece que alguien más que tenga alguna pregunta. Yo, profesor. Sí. No sé si es una pregunta compleja, pero ¿cómo cree que se pudo dar la selección de moléculas en la Tierra primitiva? No sé, pero eso no sé, pero lo estoy estudiando. Eso es lo único que puedo decir. Es una pregunta muy, es una pregunta muy compleja en muchos sentidos, exactamente. Es una muy buena pregunta. Lo que puedo decir es que hay varios ejemplos de selección molecular, y hablando con colegas también que trabajan en líneas de investigación parecidas a esta, no creen que haya habido una selección natural a nivel molecular, y a mí me parece ridículo. Ya nada más de citar el caso de los aminoácidos L y los azúcares D, es evidencia suficiente para darle seguimiento a este fenómeno de gran complejidad, ¿no? ¿Cómo se pudo haber dado? En una de las simulaciones de un compañero de ustedes, saca, por ejemplo, es un problema de simetrías. Doctor Rodríguez, ¿puedo abrir el pizarroncito? Sí, claro. Gracias. A ver, permíteme. Ya está, ¿no? ¿O no? ¿O no puedo? No, espérame. Creo que ya, ¿eh? ¿Ya? Compañeros, ¿lo están viendo? Doctor Rodríguez Galván, ¿lo está viendo? No lo estoy viendo. Se ve blanco. Ya escribió algo. Ok. Ah, ya. Espera.
Perdón, doctor. Listo, se ve en el pizarrón. Sí. ¿Sí? Sí. Compañeras, compañeros, ¿estamos viendo? Sí. Sí. Perfecto. Sí. Con respecto a la pregunta de la compañera, me parece que es así como algo también, esto me parece también muy complejo. Un ejemplo es, formamos una estructura helicoidal con un aminoácido. Esto fue parte del trabajo de tesis de un compañero de ustedes de Facultad de Química. Y desplegó el mapa de potencial electrostático, es decir, cómo están distribuidas las cargas. Cómo están distribuidas las cargas en esta hélice. Utilizó un programa y le dijo al programa, sácame la reflexión, es decir, la simetría especular, M, ya se imaginarán de qué es, o sigma también se le llama por Spiegel, en alemán, espejo, espejo, espejo. Esto es una sigma, aunque parezca un carrete de hilo desenvolviéndose. Lo que le dijo al programa, su compañero, fue dar simetría M o sigma, y créanme que le salió esto. ¿Sí? Esto es la simetría especular. Y le dijo al programa que sacara el mapa de potencial electrostático. Solamente haciendo, es decir, si yo tengo las coordenadas, ¿no? X, Y, Z, esta operación es una operación de multiplicación por menos 1 en uno de los parámetros. Le dijo, sacar el mapa de potencial electrostático. Les voy a inventar, de este el artículo ahí, ¿no? Lo que sea, podemos discutirlo más adelante, me pueden mandar un mensaje, etcétera. Le salió una cosa así. Solamente dándole simetría especular. No averiguamos cuál es la situación central de este fenómeno, es decir, qué se está dando dentro de las moléculas, que tiene que ver con la comunicación entre molécula y molécula. Pero hay algo que está fallando o algo que no le está gustando a la simetría, que está cambiando la distribución de cargas. Este fenómeno es lo mismo que debió ocurrir cuando se dio la selección entre aminoácidos L y los azúcares D en la naturaleza biológica. Algo así debió pasar. ¿Qué fue? No sé. ¿Se sabe? Tampoco. ¿Lo estudiamos? Sí. Y toda nuestra comunidad tiene las puertas abiertas para venir y ensayar sus teorías sobre el origen de esta complejidad molecular incipiente mediante experimentos cuando sea posible, y de no ser así, pues entonces mediante simulaciones computacionales, ¿no? Pero es una excelente pregunta y la verdad es que, no sé, y estamos corriendo ahora un modelo diferente. En este modelo diferente tenemos olivina, es decir, un mineral de color verde, que es de los primeros minerales que se sintetizan a altas temperaturas, digamos, a 1200, un poquito menos, ya tenemos ese mineral en basaltos, es decir, en la roca volcánica como la de Ceú, eso se llama basalto, y tiene esos granitos chiquititos, chiquititos de color verde. Esos granos chiquititos de color verde se llaman olivino u olivina. Yo tengo una simulación ahora que estoy corriendo, en donde tenemos una cama de olivina, moléculas quirales, un trozo de hielo de agua, y en otra, vapor de agua, para ver si mis moléculas quirales se van en una dirección o se van en otra. ¿Qué espero yo? Espero ver pocas diferencias. Pero me parece que las superficies minerales debieron ser muy importantes para la selección molecular, como en este caso, la quiralidad. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Ok, pues creo que no. Ok. Doctor, pues muchísimas gracias. Fue una presentación bastante interesante. Y para quien esté interesado en
realizar, no sé, una estancia de investigación o para quien esté interesado simplemente en ir a platicar con usted, ¿dónde lo podríamos localizar o dónde le podrían localizar los estudiantes? El Instituto de Ciencias Nucleares está cerca de Metro CEU. Si se bajan del Metro Copilco tampoco tiene ningún error. A mí me gusta más el camino del Metro Copilco, es un poquito más verde. Desafortunadamente no podemos ahora vernos personalmente, pero tienen mi correo electrónico y adelante. Y les agradezco mucho. Compañeros, compañeras, por favor, cuídense mucho, cuiden a las compañeras, cuídense también de la violencia, por favor, es muy, muy importante. Doctor Rodríguez Galván, muchísimas gracias. Cuídense en todos los sentidos. Es muy importante como universitarios, como universitarias, cuidarnos, pero también cuidar. Es muy, muy importante. Nuestra universidad es uno de los pilares del planeta, iba a decir del país, pero no es así, es uno de los mejores centros de proyección de educación y de investigación a todos los niveles, y vamos a salir muy bien. La unidad y la tranquilidad también y la paciencia son herramientas necesarias en este momento, y pueden localizarme en mi correo electrónico inicialmente. Doctor Rodríguez Galván, muchísimas gracias. Compañeras, compañeros, muchísimas gracias también. Muchísimas gracias, Alejandro. A usted, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. A ustedes, gracias, Andrés. Nos vemos pronto. Un abrazo. Hasta luego, Alejandro. Muchísimas gracias. Gracias, compañeras. Gracias, compañeros. Listo. ¿Y qué les pareció la plática, muchachos?